No sé con exactitud cuánto tiempo llevaba encerrada en ese lugar. El reloj colgado en la pared seguía marcando sus horas con precisión, pero yo había dejado de seguirlo hacía mucho. Desde que mis propios hijos decidieron dejarme aquí, algo dentro de mí comenzó a apagarse lentamente. Cada día era una repetición del anterior. La comida servida a la misma hora, los pasillos impecables con olor a desinfectante, los rostros de otros olvidados. Me decían que era lo mejor para mí, pero todo sonaba a mentira disfrazada de preocupación. Esa noche, sin embargo, todo cambió. No fue un dolor físico ni un diagnóstico sombrío. Fue algo peor. Una frase, una sola oración que desgarró mi alma desde dentro. Fingía dormir cuando escuché sus voces en el pasillo. Eran ellos, Gabriel, Lucía y Julián. Pensé que venían a visitarme, pero hablaban en voz baja, creyendo que no los escuchaba. Me incorporé levemente, lo justo para oír mejor. Y fue entonces cuando Gabriel, con su tono seco de siempre, preguntó: ¿y si vendemos la casa ya? Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mamá ya no va a volver. Está mejor atendida aquí. Continuó Gabriel con una frialdad que me cortó el aliento. Era como si yo ya no existiera para ellos, como si fuera una carga olvidada, un mueble viejo que se quedó en un rincón. Quise levantarme y enfrentarlos, gritarles que aún estaba viva, pero no pude. Mi garganta se cerró, mis manos temblaban y el corazón me golpeaba con fuerza en el pecho. Me estaban borrando, con total naturalidad. Julián, el menor, el que solía llorar cuando se caía de niño, fue el siguiente en hablar. Según el testamento de papá, todo sigue a nombre de mamá, pero si la convencemos de firmar unos papeles, podríamos adelantar el proceso. Esa palabra, proceso, me golpeó como un martillo. Ya no era su madre. Era un trámite, una barrera legal entre ellos y lo que querían. Me di cuenta en ese momento que no se trataba de mí, sino de lo que les estorbaba para tener el control total. Y entonces, como una puñalada que no vi venir, fue Lucía, mi Lucía, quien dijo lo peor. La misma niña que me peinaba el cabello cuando yo tenía fiebre, ahora soltaba. Tampoco es que le quede mucho tiempo. Un silencio espeso se apoderó del pasillo. Ninguno la corrigió. Nadie protestó. Nadie dijo: «Eso no se dice de mamá». Ese fue el verdadero golpe. No las palabras, sino la indiferencia, la frialdad, la certeza de que para ellos yo ya estaba muerta aunque siguiera respirando. No lloré, no lo hice. Algo dentro de mí se rompió, sí, pero no de la forma en que uno se rompe por tristeza. Fue una ruptura limpia, como una grieta que anuncia un nuevo comienzo, como un muro que cae para que entre el sol. Esa noche, mientras escuchaba cómo mis hijos me enterraban con palabras disfrazadas de lógica, tomé una decisión. No sabía aún qué haría, pero supe que jamás volvería a permitir que me traten como un estorbo. A la mañana siguiente, al mirarme al espejo del cuarto compartido, vi a una mujer con el cabello blanco, los ojos cansados, pero con una chispa distinta. No era resignación, era fuerza, era orgullo. Me arreglé con calma, como si fuera a enfrentar el día más importante de mi vida. Cada arruga en mi rostro tenía una historia, una batalla, una entrega. No estaba dispuesta a que me borren tan fácilmente. Mi historia aún no había terminado. Me senté junto a la ventana, mirando el sol colarse entre las cortinas. No sentí rencor. Lo que sentí fue claridad. No quería venganza. No buscaba castigo. Solo necesitaba recuperar lo que me habían arrebatado. Mi voz, mi dignidad, mi voluntad. Llamé a la enfermera y le pedí usar el teléfono. Ella sonrió, creyendo que iba a hablar con mis hijos. No imaginaba que estaba a punto de hacer una llamada que cambiaría el destino de esta historia. Marcó el número por mí y me dejó sola. Al otro lado, una voz joven y cálida respondió. «¿Hola?» Mi voz tembló, pero me sostuve. «Hola, Esteban. ¿Puedes venir por mí?» Hubo un silencio largo. Luego, con una firmeza que me hizo cerrar los ojos con alivio, escuché: «Ya estoy en camino, mamá». Así comenzó todo. No con gritos, no con venganzas, sino con un susurro en medio de la oscuridad. Un llamado que despertó una chispa en mí. Y lo que mis hijos no sabían
era que esa chispa silenciosa pronto encendería el fuego más justo que alguna vez vieron. Recuerdo con un nudo en el pecho la última vez que puse un pie en la que fue mi casa durante más de 40 años. No me dejaron ir sola, por supuesto. Julián me escoltó como si se tratara de un trámite incómodo. Llevaba las llaves colgando de los dedos, agitándolas con ese aire de control. «No te preocupes, mamá, ya lo organizamos todo», dijo sin mirarme realmente. Sus ojos recorrían cada rincón como si ya no me perteneciera nada. Al cruzar la puerta me envolvió un frío que no venía del clima, sino del alma de aquel lugar. El silencio era espeso, incómodo, lleno de una ausencia imposible de ignorar. Los cuadros habían desaparecido. Las fotos de nuestra boda, los nacimientos, los cumpleaños, borradas. En su lugar, paredes desnudas, lisas, listas para ser redecoradas. «Guardamos tus cosas en las cajas del comedor», murmuró Lucía sin emoción, como quien habla de basura reciclable. Me acerqué a esas cajas como quien se despide de alguien amado antes del entierro. Allí estaban mis libros, mis manteles tejidos a mano, las figuritas de porcelana que heredé de mi madre, todo apilado con descuido. Gabriel se me acercó por detrás, su tono como siempre pragmático. «Queremos modernizar, mamá. Un estilo más limpio, más funcional». Sus palabras eran cuchillos disfrazados de diseño. Cada frase, una manera de borrar mi historia. Salí al jardín, esperando al menos encontrar un respiro en mis violetas o el limonero que plantamos con mi esposo. Pero todo había sido eliminado. No quedaba rastro de lo que fui. En su lugar, piedras decorativas y muebles fríos, sin alma. El banco donde me sentaba cada mañana con mi taza de café ya no estaba. Ahora, una fuente artificial sonaba con arrogancia, como si quisiera acallar mi memoria. Lucía, con esa elegancia distante que la caracteriza, intentó endulzar el momento. «Esto sigue siendo tuyo, mamá, pero ahora lo compartimos de otra manera». Me ofrecieron una taza de té como si fuera una invitada más. Nadie me preguntó cómo me sentía, nadie me tocó el brazo, nadie me dijo que me había extrañado. Me sentí como un adorno viejo al que se le busca lugar en un trastero. Invisible, prescindible. Me senté en mi antiguo sillón favorito, aquel donde tantas veces dormí abrazando a mis hijos. Ya no olía a hogar, olía a desinfectante y decisiones que no me incluían. Cerré los ojos y por un instante me vi allí con ellos de pequeños, contándoles cuentos. Ahora, esos mismos brazos me empujaban hacia la salida, con sonrisas fingidas para no parecer crueles. Pero la crueldad no necesita gritos. A veces basta con un silencio bien colocado. Gabriel fue quien rompió la tensión con esa frialdad suya. «Mamá, ya está todo listo en la residencia. Vas a tener tu propia habitación, privacidad, asistencia médica. Es lo mejor para todos». No contesté. No porque estuviera de acuerdo, sino porque sabía que cualquier palabra mía sería ignorada. Asentí como quien se rinde por fuera, mientras por dentro empieza a levantarse. Sentí por primera vez en años una chispa de orgullo herido. Tomé una de las cajas, la que contenía mis álbumes. Nadie se movió para ayudarme. Para ellos, ya no era parte del inventario emocional de ese hogar. Al cruzar nuevamente el umbral de la puerta, supe que esa sería la última vez. Pero no salía como una madre buscando aprobación, sino como una mujer que, por fin, había comprendido el valor de su propia historia y que jamás volvería a suplicar por su lugar. Mientras el coche rodaba por la calle de piedras, abrí el álbum. Allí estaba una foto. Mis hijos pequeños llamándome mamita, mi esposo abrazándome, todo riendo. Cerré el álbum con fuerza. No lloré. Solo pensé, si esta casa ya no me pertenece, entonces tampoco lo hará mi legado. A partir de ese momento, la herencia no sería para quienes me desterraron, sino para quien, sin pedirme nada, me dio un lugar para respirar. La tarde en que Esteban apareció en el asilo fue como ver abrirse el cielo en medio de una tormenta. Yo estaba en la sala común, fingiendo leer un libro que ya conocía de memoria, cuando escuché una voz detrás de mí. «¿Aún le gusta el té de manzanilla, mamá?» Me giré lentamente, pensando que era un recuerdo, pero ahí estaba él, el niño que no salió de mi vientre, pero sí del corazón. Lo vi más alto, con los hombros anchos, las manos marcadas por la madera y el tiempo, pero sus ojos
seguían siendo los mismos. Aquellos ojos asustados de cuando lo recogí de la calle, abandonado por todos. «Esteban», dije en un suspiro. Él se arrodilló y me abrazó como si el mundo entero desapareciera. En ese instante, algo roto en mí empezó a sanar. No necesitó permiso, solo amor. Un amor que ningún título puede igualar. «Vámonos de aquí», me dijo en voz baja. «No mereces esto. Nunca lo mereciste». Y mis ojos se llenaron de lágrimas. No por tristeza, sino por gratitud. Porque alguien todavía me veía. No como carga, no como impedimento, sino como madre. Él no tenía diplomas en la pared, ni consultorios ni prestigio. Pero tenía algo infinitamente más valioso. Lealtad, memoria, alma. Salir no fue fácil. La directora del asilo nos detuvo. «¿Tiene autorización familiar?». Esteban la miró de frente y respondió sin titubear. «Ella es mi madre y no necesito permiso para llevarla a casa». Su voz fue tan firme que nadie discutió. Recogió mis libros, mis fotos, mis pedazos rotos y me devolvió la libertad dentro de una mochila de lona raída. Y con ella, mi dignidad. Subimos a su camioneta, vieja pero viva. Los asientos gastados olían a pino y serrín. El motor rugía como un grito contenido. Mientras recorríamos la carretera, sentí el viento en el rostro y supe que seguía viva. ¡Viva de verdad! Esteban no dijo mucho. Me ofreció silencio, espacio, respeto, y eso fue más que suficiente. No necesitaba discursos, solo necesitaba sentirme en camino a casa. Su hogar era pequeño, con madera por todos lados y muebles a medio terminar. Olor a pan recién hecho. Me preparó una habitación con sus propias manos, una cama de roble firme, cortinas de flores, una lámpara suave. «No es mucho, mamá», murmuró, «pero aquí nadie te va a encerrar». Esa frase me quedó grabada. Más que palabras, era una promesa, un refugio para mi alma herida. Esa noche cenamos juntos, en una mesa que él mismo construyó. Me sirvió sopa caliente y pan crujiente. «¿Te acuerdas cuando me enseñaste a lijar madera?», me preguntó. Asentí. Le enseñé con amor cuando nadie apostaba por él. Y ahora eran esas mismas manos las que me estaban salvando del olvido. Las que me estaban recordando quién era. Las que me estaban devolviendo a mí. Cuando terminamos, me puso una manta en los hombros. «Descansa, mamá. Mañana quiero llevarte al taller. Quiero mostrarte algo». Me acosté esa noche con el pecho lleno de emociones dormidas. Cerré los ojos sabiendo que no estaba sola, ni abandonada. Que la vida, de algún modo misterioso, me estaba devolviendo todo lo que di sin medida. Por fin, sin miedo, me sentí en paz. Al amanecer, el sol entraba tibio por la ventana. Me levanté y encontré una nota. «Hoy trabajaremos juntos. Te necesito en el taller». Bajé las escaleras con una sonrisa que hacía años no sentía. Cada rincón de esa casa me decía que aún era útil, aún tenía voz, que la vida no se me escapaba, estaba apenas comenzando, y todo gracias a él, al hijo que nadie reconoció, pero que nunca dejó de verme. Esa mañana, mientras lo observaba tallar con pasión, me hice una pregunta que no me dejará jamás. ¿Cómo es posible que aquel a quien nunca llamaron hijo sea el único que me llama mamá con el corazón? El primer lunes que desperté en casa de Esteban, sentí algo que no sentía desde hacía años: vida. No había enfermeras golpeando la puerta, ni pastillas alineadas en bandejas, ni relojes exigiendo horarios. Solo el aroma de madera recién cortada y café caliente flotando por el aire. Bajé las escaleras en silencio y ahí lo vi, de espaldas, lijando una mesa. Sonreí sin darme cuenta. Ese lugar era pequeño, sí, pero cada objeto respiraba amor. «Buenos días, mamá», dijo sin mirarme, como si supiera que yo estaba allí desde siempre. Me sirvió café en una taza de cerámica que decía: «Gracias por enseñarme a mirar distinto». No recordaba haberla visto antes. Quizás él mismo la hizo para mí. Nos sentamos a desayunar sin decir nada. Un silencio suave, de esos que no pesan, porque ya no hace falta demostrar nada. Estar juntos bastaba, compartir bastaba. Era amor sin ruido. Pasé los siguientes días recorriendo su casa como quien explora un museo personal. Cada rincón hablaba de él.
Entre herramientas encontré fotos nuestras escondidas, dibujos de cuando era niño, cartas jamás enviadas. Leí una. Querida mamá, hoy me rechazaron otra vez, pero seguiré intentando. Algún día te haré sentir orgullosa. Me ardieron los ojos. Esteban nunca necesitó títulos. Lo que construyó fue algo más profundo. Dignidad. Una tarde me pidió ayuda en el taller. Necesito una asesora de diseño, dijo en broma. Acepté. Y pasamos horas hablando de barnices, formas y texturas. Pero en realidad hablábamos de nosotros, de cómo en medio de la escasez también nace belleza, de cómo el amor, cuando se mezcla con madera, puede sostener hasta el alma más cansada. Por primera vez en años me sentí útil. Mi voz tenía peso, tenía eco. Comencé a escribir en un cuaderno cada noche. Cosas simples. Lo que cocinamos, lo que conversamos, recuerdos que volvían sin avisar. Un día Esteban lo encontró. Este cuaderno vale más que cualquier historia clínica, me dijo. Reímos. Él tenía ese don, traerme al presente sin negar mi pasado. Nunca hablábamos de mis otros hijos. No por dolor, sino porque en esta casa simplemente no había espacio para la ingratitud. Una mañana me mostró un baúl lleno de trozos de madera vieja. Nadie las quiere, me explicó. Pero si las trabajas con paciencia, sacas piezas fuertes. Lo observé en silencio. Me vi en esas maderas, arrugada, olvidada, pero con algo intacto por dentro. Sin saberlo, Esteban estaba reconstruyendo mi alma del mismo modo, con ternura, sin apuro, sin avergonzarse de mis grietas. No necesitaba un diploma para entender cómo se cuida a alguien. Me preparaba té si me dolían las manos. Escuchaba mis historias de juventud como si fueran leyendas. Me pedía recetas, consejos, memorias. «Sos mi enciclopedia favorita», decía sonriendo. Y yo, que antes era un mueble en mi antigua casa, ahora era el centro de su mundo. Era vista, reconocida, madre de nuevo, pero esta vez desde el alma. Los días pasaban dulces y lentos. Afuera, el mundo seguía girando entre herencias y currículums. Aquí dentro, bastaba el sol entrando por la ventana y el aroma de pan tostado. Una tarde me miró y dijo: «Si pudiera volver atrás, te habría rescatado antes». Yo respondí sin dudar: «Llegaste cuando más te necesitaba», porque a veces el amor más genuino no nace del apellido, sino de la lealtad silenciosa. Las paredes de su casa no eran lujosas, pero contenían mi historia. Colgaban allí mi vestido de bodas, una foto con su padre, mis libros antiguos. Esteban los rescató de una caja olvidada y los enmarcó. «Esto es tu vida, mamá. Merece ser recordada». En ese instante supe que ya no necesitaba joyas ni cuentas bancarias. Solo eso, saber que mi historia, para alguien, tenía valor. Esa noche, mientras él lijaba una silla y yo tejía junto al fuego, lo entendí todo. El verdadero hogar no se mide en metros cuadrados, ni en herencias. El hogar es donde uno es amado sin condiciones. Y yo, por fin, entendía que las raíces más fuertes no se plantan en clínicas ni se heredan con testamentos. Se cultivan en corazones que deciden quedarse, como el suyo. Esa mañana me desperté con el corazón firme, como si dentro de mí se hubiera sentado una roca silenciosa que ya no podía ser removida. Vivir con Esteban me había abierto los ojos, no por resentimiento, sino por dignidad. Después de todo lo que viví, la soledad del asilo, las conversaciones a mis espaldas, el olvido disfrazado de conveniencia, entendí que el único acto capaz de devolverme el alma era poner las cosas en su lugar. Tomé mi bolso de cuero, aquel que solía usar en momentos decisivos, como un amuleto que anunciaba cambios. Esteban quiso acompañarme, pero esta era una travesía personal, un diálogo entre la mujer que fui y la que decidí no volver a ser. Subí al taxi sola. Miré por la ventana con ojos nuevos, sabiendo que cada calle que cruzaba no era parte de un adiós, sino de una despedida digna, consciente y justa. El despacho del doctor. Ernesto seguía igual. Paredes forradas de libros antiguos, olor a papel envejecido, cortinas pesadas que ocultaban el ruido del mundo exterior. La recepcionista, una joven amable, probablemente sin idea de quién fui, me ofreció té y anunció mi llegada.
El doctor Ernesto la espera, señora Elena. Me puse de pie con la misma dignidad con la que un día acompañé a mi esposo a sus congresos. No era una carga. Era Elena Márquez, y venía a reclamar su voz. ¿Estás segura, señora Elena?, me preguntó el abogado con un respeto que agradecí. Su tono era sereno, pero sus ojos no ocultaban la inquietud. Muy segura, doctor, dije con firmeza. Coloqué sobre la mesa una hoja escrita con mi propia letra, pulcra y serena. Había redactado cada palabra durante noches silenciosas, no movida por la rabia, sino por la lucidez de quien ha tocado fondo y ha vuelto con claridad en los ojos. El Nuevo Testamento era contundente. Toda mi herencia iría para Esteban. No tenía diplomas enmarcados ni una clínica de lujo, pero me dio lo que nadie más se atrevió a darme: respeto, amor, presencia. Le dejaba la casa, los bienes, las memorias. No por venganza, sino porque entendí que la herencia no es para quien hereda por derecho, sino para quien honra con actos. Esto va a causar conflicto, dijo el abogado casi en un susurro. Lo sé, respondí sin vacilar, pero el mayor conflicto ya lo viví, cuando me convertí en fantasma dentro de mi propia familia. Él asintió sin agregar nada. Sabía que no buscaba aprobación, solo quería paz. Una paz que nacía, por fin, de poner mi historia en orden con tinta y voluntad. Cuando salí del edificio, el cielo estaba despejado y una brisa fresca me acarició el rostro. Respiré hondo, no por lo que acababa de firmar, sino por lo que acababa de dejar atrás. El miedo. El miedo a ser juzgada por pensar en mí, a ya no encajar en un molde que me ahogaba, a esa mujer silenciosa que permitía todo por amor y que, por amor propio, ahora se despedía. Al regresar a casa, encontré a Esteban lijando una silla junto al taller. «¿Cómo te fue?», preguntó sin girarse, concentrado en su trabajo. Me acerqué, lo abracé por la espalda y no dije una sola palabra. Él no necesitaba saberlo todavía, porque su herencia no era lo material. Era ese acto silencioso, amoroso, valiente. Y cuando llegara el momento lo sabría, a través de una carta, a través de la verdad. Esa noche recé en silencio. No pedí nada, solo di gracias por haberme encontrado a mí misma, por no haberme rendido, por tener la oportunidad de decidir mi final con la misma fuerza con la que crié a mis hijos. Ellos seguirían con sus vidas llenas de brillo superficial, pero yo, en una casa de madera, con olor a pan y a cariño, había encontrado la riqueza que el dinero jamás puede comprar. Al cerrar los ojos sentí que un ciclo se completaba, y supe que la justicia, a veces, no necesita escándalo ni venganza. Solo necesita una mujer decidida, una hoja firmada y un corazón que, al fin, deja de temer para empezar a vivir. No había recibido invitación alguna. Me enteré por casualidad, escuchando a Esteban conversar con un vecino sobre una cena que mis hijos biológicos estaban organizando en la antigua casa familiar. Era una celebración por la inauguración de una nueva ala en la clínica privada que ahora dirigían juntos. Una clínica que, paradójicamente, nació de los ahorros y los sacrificios que su padre y yo cultivamos durante décadas con amor. Esteban me miró con suavidad al darse cuenta de que había escuchado la conversación. «¿Quieres ir?», me preguntó con respeto, sabiendo lo que podía significar para mí. Dudé, no por miedo, sino porque una parte de mí intuía la respuesta. Aún así, otra parte, quizás la más ingenua, deseaba creer que tal vez quedaba un lugar para mí en esa mesa. Me vestí con lo mejor que tenía y salí sin avisar, como quien se permite mirar desde lejos, sin interrumpir. Me quedé del otro lado de la calle, oculta bajo la sombra de un árbol, viendo la casa que un día fue mi templo, mi hogar, mi historia. Las luces brillaban, las copas tintineaban y las risas resonaban como música de fondo. Vi los autos lujosos alineados frente al portón, el personal de servicio uniformado y a mis hijos, sonrientes. Todo parecía perfecto, hasta que escuché a Gabriel decir en voz alta: «Qué bueno que mamá no vino. Siempre arruina el ambiente con sus silencios». La frase me heló la sangre, pero lo que más dolió fue ver que Lucía y Julián rieron suavemente, como si compartieran un secreto cruel. Nadie alzó la voz para defenderme. No había un lugar vacío en la mesa, ni un gesto de espera.
Ni una mención amable. Era como si yo hubiera muerto hace años. O peor, como si jamás hubiera existido. Di un paso atrás, con el corazón herido, pero con los ojos bien abiertos y el alma firme. No lloré. Me sorprendí a mí misma por no hacerlo. Sentí una grieta profunda, sí, pero no era tristeza. Era el fin de una ilusión. El último hilo que me mantenía amarrada a una esperanza falsa se rompió en ese instante. Ya no era su madre. No como ellos entendían el amor materno. Yo era una reliquia incómoda que preferían mantener fuera de escena, como si recordarme fuese una mancha en su estatus social. Volví caminando lentamente, con la brisa nocturna acariciando mi rostro. Con cada paso, me sentía más liviana, como si me despojara de un peso invisible que había cargado durante años. Esteban me esperaba en el porche, tallando un marco de madera con sus manos firmes. Al verme, se levantó enseguida. «¿Te trataron mal?», me preguntó con preocupación. Negué con la cabeza. «Me trataron como si no existiera». Y eso bastó para tomar una decisión. Cenamos los dos en silencio. Él había preparado sopa caliente y pan recién horneado. El olor era sencillo pero envolvente. En esa mesa humilde sentí más dignidad, más calor humano y más amor del que había sentido en décadas de cenas familiares llenas de formalidades. Esteban me miró con serenidad y dijo: «No necesitas a nadie que no sepa darte tu lugar. Aquí siempre tendrás una silla». Y esa frase selló mi certeza. Subí a mi cuarto. Abrí la vieja caja donde guardaba mis cartas, mis fotos antiguas, mis documentos importantes, y saqué una hoja en blanco. Empecé a escribir una carta que algún día sería leída entre lágrimas, no como un reclamo, sino como un acto de justicia, porque comprendí finalmente que más valioso que dejar bienes era dejar un mensaje que perdure más que cualquier testamento. Mis hijos tenían dinero, prestigio, reconocimiento social, pero les faltaba el valor esencial, la gratitud. Esteban, sin ser hijo de mi sangre, era mi reflejo más noble. Me devolvía la mirada con ternura, sin exigencias, sin condiciones, sin buscar herencias. Me veía completa. Me llamaba mamá, con el corazón, no con la obligación. Y ese acto valía más que todas sus clínicas. Apagué la luz esa noche con una sensación clara y serena. Ya no necesitaba su aprobación, ni sus llamadas, ni sus disculpas. No era parte de esa familia de apariencias. Mi verdadera familia dormía en la habitación de al lado, tallando madera, construyendo futuro con amor. Y la herencia ya tenía destino. Aunque ellos aún vivieran en la ilusión de que les pertenecía. Era una mañana tranquila. Esteban había salido temprano para entregar un pedido, y yo estaba organizando mis plantas cuando sonó el teléfono fijo de la casa. Al otro lado de la línea estaba el doctor, Ernesto, el abogado que me ayudó a redactar mi nuevo testamento. Su voz, aunque formal, llevaba una incomodidad apenas disimulada. «Señora Elena, creo que es importante que escuche esto. Recibí una llamada de su hijo mayor hace unos minutos». Me quedé inmóvil, sintiendo el corazón agolparse en el pecho. «¿Y qué quería?», pregunté, aunque ya intuía la respuesta. «Me pidió un adelanto», dijo Ernesto con cuidado. «Afirmó que usted estaba débil, que no sabía cuánto tiempo más viviría y que tenía inversiones urgentes que atender. Tuve que explicarle que no es así como funcionan las cosas, y menos sin su consentimiento explícito. No sentí rabia, sentí lástima, pero lo que más me desgarró fue entender que para ellos mi vida era solo un obstáculo financiero, una ecuación pendiente. Ni una palabra de preocupación, ni una visita, solo números, solo prisa, solo codicia». El abogado me preguntó si podía registrar formalmente la conversación. Le dije que sí, que dejara constancia, que usara todas las letras. «Gracias por avisarme, Ernesto», le dije con serenidad. «Pero quiero que esto quede entre nosotros, por ahora». Él dudó un instante, y luego respondió con respeto. «Como usted diga, señora Elena. Solo me cuesta creerlo. Siempre imaginé que sus hijos eran distintos». Solté una risa breve, amarga, que dolió más que cualquier lágrima. «Yo también lo creí, doctor. Yo también». Colgué el teléfono y me senté en el borde del sofá. Miré alrededor.
Esta casa modesta, hecha de madera y memorias nuevas, se sentía más hogar que la mansión llena de mármol donde me crié como madre. Aquí no había máscaras. Afuera los trajes y los diplomas. Aquí, solo verdad. Y la verdad era dura. Mis hijos ya no me miraban. Me medían, me calculaban. Me esperaban como se espera el cierre de un inventario. Esa tarde, cuando Esteban regresó, notó mi silencio desde la puerta. Se acercó sin preguntar y se sentó a mi lado. Le conté todo, palabra por palabra. Esperé que se enojara, pero no lo hizo. Me escuchó con calma y luego me preguntó: ¿y tú qué vas a hacer, mamá? Me sirvió una taza de té, sin apuro. Lo miré a los ojos. Lo que ya estoy haciendo. Vivir. Pero vivir de verdad. Ya no vivo para agradar, ni para fingir. Sentí una firmeza en mí que no recordaba haber tenido. Porque esa llamada, por cruel que fuera, fue la confirmación que necesitaba. Había tomado la decisión correcta. El testamento estaba firmado. La herencia estaba clara. Y no se trataba de bienes, se trataba de justicia, de amor correspondido, de gratitud. Esteban, el hijo que nadie contó, era el único que me contaba todos los días con ternura. En los días siguientes, no dije una palabra a mis otros hijos. No respondí mensajes, no devolví llamadas. Planté flores nuevas en el jardín. Ayudé a Esteban a lijar un banco. Escribí en mi diario como cada noche. Porque entendí una verdad poderosa. Cuando una madre deja de esperar, empieza a vivir. Y ese renacimiento a mi edad valía más que cualquier disculpa tardía o promesa vacía. Allá afuera, el mundo seguía igual. Los autos corrían, los títulos brillaban, los discursos se pronunciaban en auditorios lujosos. Pero dentro de mí, algo ya había cambiado para siempre. El telón de las apariencias había caído. La codicia no podía esconderse detrás de clínicas ni trajes italianos. Mi historia, mi herencia, estaban en manos limpias, en las manos ásperas de un carpintero que nunca pidió nada, pero que sin saberlo, me lo dio todo. Nunca imaginé que una fotografía pudiera decir tanto sin pronunciar una sola palabra. Ese día me levanté temprano. Me puse una blusa blanca de algodón, sencilla, pero limpia, y acompañé a Esteban, mi hijo de crianza, al evento comunitario del que tanto me hablaba. Era una jornada benéfica en un centro infantil que él ayudaba a construir con sus propias manos. Me sentía un poco fuera de lugar, lo admito, pero también viva. Más viva que en los últimos años. Los niños corrían por el patio de tierra como si el mundo no tuviera peso. Algunos estaban descalzos, pero todos llevaban en el rostro una alegría intacta. Una niña de trenzas cortas me tomó la mano y preguntó: «¿Usted es la mamá del carpintero bueno?». No supe qué responder. Solo sonreí, con un nudo apretado en la garganta. Y justo en ese instante, alguien nos tomó una fotografía. Yo no lo sabía, pero esa imagen estaba a punto de cambiarlo todo. Almorzamos en mesas de madera pintadas por los propios niños. Esteban servía jugo a cada uno. Se agachaba para mirarlos a los ojos y los escuchaba con la misma atención con la que se escucha a un sabio. Yo lo observaba en silencio y pensaba: ¿cómo es posible que este hombre, despreciado por tantos, tenga el corazón más noble que he conocido? No pude contener las lágrimas cuando uno de los pequeños me abrazó, sin ninguna razón. Poco después, alguien se me acercó con un celular en la mano. «¿Usted es esta señora?», me preguntó. Era la foto. Ya estaba publicada en las redes sociales de la fundación. En menos de una hora tenía cientos de comentarios. Una madre ejemplar, dignidad en su mirada, la abuela de todos. No llevaba maquillaje, no vestía ropa elegante, pero había algo en mi expresión, algo verdadero, que conectó con quienes miraban. Tal vez la verdad se ve mejor cuando no se esconde. Esa misma tarde mis 3 hijos biológicos vieron la imagen. Lo supe porque el mayor, Gabriel, me escribió por primera vez en semanas. Su mensaje fue seco, cortante. «¿Qué haces en ese lugar? Esa gente no es de tu nivel». No respondí. Solo miré la pantalla y pensé: qué triste ceguedad. Creer que el valor de una persona depende de su entorno y no de su alma. Esa noche, en casa de Esteban,
Él me mostró los comentarios uno por uno. «Mira, mamá», me dijo con emoción verdadera. «Esta mujer dice que le recuerdas a su abuela. Este hombre quiere invitarte a hablar en su radio local». Reí. Reí como hacía años no reía. No por burla, sino por liberación. Por fin no era invisible. Por fin alguien me miraba. Y lo más hermoso, sin ningún interés. En medio de esa ola inesperada de visibilidad, comprendí algo profundo. Nunca fui yo quien cambió. Lo que cambió fue la forma en que algunos me miraban. Aquellos que solo veían utilidad, jamás vieron a la mujer que realmente era. Y sin embargo, en ese lugar humilde, sin cifras ni herencia, volví a ser madre. Volví a ser persona. Al final del día, la directora del centro se acercó y me abrazó con una ternura que solo se da entre almas que se reconocen. «Gracias por criar a alguien como Esteban», me dijo al oído. «Usted sembró amor donde otros solo veían madera». No supe qué decir. Todo parecía pequeño frente a la grandeza de ese momento. Guardé silencio, y en mi silencio cabía toda mi gratitud. Aquella noche dormí como hacía años no dormía. No había lujo, solo un colchón limpio, una ventana abierta y el canto de los grillos. Pero dentro de mí todo estaba en calma, porque por fin entendía que estaba exactamente donde debía estar, sin máscaras, sin adornos, sin cargas ni culpas. No sabía lo que vendría después, pero por primera vez en mucho tiempo no temía al futuro, porque comprendí que aunque mis hijos biológicos discutieran por mis bienes, mi verdadero legado ya había sido sembrado. Sembrado en el corazón de quien nunca fue considerado mi hijo legítimo, pero siempre fue mi mayor bendición, Esteban. No llamé para discutir, solo quería escucharlos. Una última vez. Aún guardaba la esperanza ingenua de que algo de la humanidad que vi en ellos, cuando eran niños, siguiera allí, en algún rincón olvidado. Acordamos un café en la vieja casa familiar. Llegué antes. La casa ya no era mía, pero aún resonaban en ella los ecos de mis pasos. Me senté en silencio, observando cómo todo lo que construí había sido redecorado, sin mí. Llegaron los tres. Gabriel, con su traje impecable. Julián, con prisa. Y Lucía, sin siquiera mirarme a los ojos. No preguntaron cómo estaba. No ofrecieron agua. Solo se sentaron como si asistieran a una junta de negocios. «¿Para qué nos llamaste?», soltó Julián con frialdad. Respiré hondo. Solo quería hablar como madre, como mujer, como alguien a quien ustedes dicen amar. Silencio, murmullos, risas contenidas. Intenté contarles sobre el evento en la fundación, sobre los niños, sobre cómo Esteban me trataba con respeto y ternura, pero a cada palabra mía, sus rostros se endurecían más. «¿Ahora crees que ese pobre infeliz es tu hijo de verdad?», soltó Gabriel, sin pestañear. «Un carpintero que apenas sabe escribir», agregó Lucía con desdén, y Julián se rió. Una risa cruel, cargada de superioridad. «Mamá, no seas ridícula». Algo dentro de mí se quebró, pero no se rompió. Me di cuenta de que no buscaban un diálogo. Buscaban reafirmar su arrogancia. No querían una madre. Querían una figura decorativa para mostrar en Navidad y esconder el resto del año. Él me mira a los ojos cuando hablo. «Ustedes solo miran mi cuenta bancaria», les dije. Ninguno respondió, pero esa frase cayó como piedra en el centro de la sala. «Todo lo que tienen se los dio su padre y yo», continué. «Pero parece que mientras más recibieron, menos supieron valorar. Esteban nunca tuvo nada, y aún así tiene todo lo que ustedes perdieron». Lucía se levantó, incómoda. «¿Nos trajiste aquí para compararnos con un don nadie?», bufó. «No», respondí con voz serena. «Los traje para que escuchen, aunque sea por última vez, aunque no lo entiendan». No hubo lágrimas, no hubo abrazos. La conversación que esperaba nunca llegó. Solo ese muro invisible entre nosotros, como si fuéramos extraños hablando de vidas que ya no compartimos. Al irme observé por última vez las fotos nuevas en la pared. En ninguna estaba yo. El pasado había sido reemplazado por una mentira elegante. Y yo simplemente ya no cabía en esa casa. Caminar hacia la salida fue como salir de un funeral sin ataúd. Mi cuerpo estaba entero, pero mi maternidad mutilada. Aún así, no me arrepentí de haber ido. A veces,
Una necesita ver con claridad el vacío que otros llaman familia para dejar de intentar llenarlo. Ese día dejé de buscar respuestas donde solo hay orgullo y silencio. Al regresar con Esteban, me abrazó sin decir palabra. Solo me preparó té y me escuchó respirar. Y en ese silencio encontré la conversación que nunca me dieron. Porque las palabras más sinceras no siempre vienen de quienes llevan tu sangre, sino de quienes conocen tu alma. Esa noche entendí que el amor no se impone por título, ni se exige por apellido. El verdadero amor se reconoce, y yo lo había reconocido, aunque me costara todo lo demás. A mañana en que llegó el testamento, ninguno de mis hijos lo esperaba. El sobre era grueso, color crema, sellado con el emblema del despacho del doctor Ernesto. Gabriel lo encontró primero, y aunque tenía las manos firmes, lo sostuvo como si quemara. «Es de mamá», murmuró, y sin decirlo todos supieron de qué se trataba. El momento que evitaron por años había tocado la puerta. Se reunieron esa misma tarde, solos, en la casa grande que una vez fue mi hogar. No querían abogados presentes, solo ellos. Un whisky caro sobre la mesa y el sobre aún cerrado. La tensión flotaba como tormenta a punto de estallar. Julián intentó bromear. «Estoy seguro de que mamá nos dejó partes iguales, como papá habría querido». Pero su risa no engañaba a nadie, ni siquiera a él mismo. Abrieron el sobre con dedos tensos. Dentro había varias páginas, todas firmadas y notarizadas. Comenzaron a leer, hasta que los rostros cambiaron. Mi testamento, claro como el agua, establecía que todos los bienes, propiedades, ahorros, inversiones, serían entregados a un solo nombre: Esteban Suárez, el hijo que ellos jamás reconocieron como hermano, el carpintero. El silencio se volvió denso, como un cuarto sin oxígeno. Lucía fue la primera en reaccionar. «Tiene que ser un error. ¿Cómo va a dejárselo todo a ese tipo?» Gabriel, con el ceño fruncido, murmuró. «¿Pero quién es él legalmente? Ni siquiera lleva nuestro apellido». Julián soltó una carcajada nerviosa. «Esto se puede impugnar». Claramente la manipularon. Pero el documento estaba registrado, sellado y blindado legalmente. Junto al testamento había una carta mía. Julián la leyó en voz alta, con la voz rota. «La herencia no es un premio por la sangre, sino un reconocimiento a quien me dio hogar cuando ustedes me abandonaron. Esteban fue más hijo que ustedes cuando más los necesité». Nadie dijo nada. Sus rostros ya no mostraban arrogancia, solo incredulidad y una sombra que evitaban nombrar: vergüenza. Lucía se levantó bruscamente. «Esto no se va a quedar así. Vamos a hablar con el abogado. Vamos a exigir una revisión». Pero Gabriel no respondió. Tenía los ojos perdidos en el suelo. Y Julián, por primera vez en años, no tenía palabras. Ni siquiera sabían dónde estaba yo, ni con quién. Y lo peor es que eso solo les importó ahora. La verdad era cruda. Yo ya no contaba para ellos, hasta que dejé de ser útil. Para mis hijos yo era un puente hacia una fortuna. Pero cuando vieron que ese puente se había cerrado, descubrieron que no sabían cómo mirarme como madre, solo como testadora. Y ahora no podían aceptar que ese puente no los llevaba a ningún lado. Esa noche no durmieron. Lo sé. Aunque ninguno me buscó, estoy segura de que los tres se miraron al espejo por primera vez, con preguntas que jamás se habían hecho. ¿Cuándo dejamos de ser hijos? ¿Cómo fue que alguien a quien despreciamos terminó siendo el único digno? No era el dinero. Era lo que ese testamento decía de ellos y de mí. Porque lo más duro no fue perder la herencia. Fue darse cuenta de que la habían perdido mucho antes. El día que me encerraron en aquel asilo. Aquel día empezaron a perderme, centímetro a centímetro. Y ahora, ese sobre solo puso en palabras lo que mis ojos ya les habían gritado muchas veces en silencio: que el amor no se hereda. ¡Se gana! Y mientras ellos discutían con rabia en una sala adornada con oro, yo cenaba tranquila en una casa humilde, escuchando las risas de Esteban y sus amigos. Había música, pan recién horneado y un vaso de vino sencillo. Ellos lo habían tenido todo, pero ahora era yo quien lo tenía todo. Porque finalmente fui amada por quien nunca esperó nada a cambio. Gabriel llegó sin avisar. Lo vi desde la ventana de la cocina, parado junto al portón de madera,
con el cabello desordenado y los ojos rojos. Esteban lo reconoció de inmediato, pero no dijo nada. Me miró, como siempre hacía, esperando mi decisión. Asentí con la cabeza, no por compasión, sino por respeto a mí misma. Quería escucharlo, pero ya no con el corazón roto, sino con el alma firme. Entró despacio, como si la casa le pesara. Llevaba su perfume caro, pero sus hombros caídos contaban otra historia. «Mamá», dijo, y la palabra se quebró en su boca. No lo interrumpí. Se sentó en la silla frente a mí, esa que Esteban había lijado con sus propias manos. Miró alrededor con una mezcla de desconcierto y vergüenza. Nunca imaginó encontrarme tan viva. «Mamá, sé que cometimos errores», empezó. No sabía lo que hacía. Nos dejamos llevar. Su voz temblaba y los ojos se le llenaron de lágrimas. Me habló de recuerdos de la infancia, de comidas que yo preparaba, de noches en que cuidé de su fiebre. Escuché todo, y mientras lo hacía descubrí algo que me sorprendió. No sentía enojo, pero tampoco culpa. Lloró, de verdad, lloró con fuerza, como un niño perdido. «No es por el dinero, mamá, es por ti. No sabía cuánto me dolería perderte así, pero yo ya lo había perdido mucho antes. Cuando me dejó en ese asilo sin mirar atrás, cuando firmó papeles sin consultarme, cuando me convirtió en un trámite incómodo. Y ahora venía porque el testamento hablaba más fuerte que mi silencio. Cambiaría todo si pudiera», dijo. «Podemos arreglar esto, ¿verdad? Habla con el abogado. Todavía puedes cambiar de idea». Su súplica parecía sincera, pero no me conmovió, porque entendí algo que me había costado toda una vida. El amor que solo suplica cuando ya ha perdido no es amor, es necesidad, y yo ya no era un puente para necesidades ajenas. Le tomé la mano, sus ojos se iluminaron por un instante, creyendo que aún podía doblarme, pero le hablé con la misma firmeza que años atrás reservaba para enseñarles lo correcto. «No, hijo, esta vez no». No lo dije con rencor, lo dije con paz, porque por primera vez mi amor propio hablaba más fuerte que mi miedo a estar sola. Ya no quería regresar a donde nunca fui vista. Gabriel bajó la mirada, y allí, en ese gesto, vi al hombre que pudo ser, pero no fue. Quise llorar con él, pero mis lágrimas ya habían sido derramadas en camas frías, en noches silenciosas, en pasillos de asilos. Ahora me tocaba decidir. Y yo había decidido vivir con dignidad, aunque doliera, aunque él no lo entendiera. Se levantó en silencio. «Lo siento, mamá», murmuró antes de irse. Lo vi caminar hacia su auto como si cargara piedras en los pies. No lo detuve, porque algunas despedidas no necesitan palabras, solo claridad. Y esa claridad había llegado tarde para él, pero justo a tiempo para mí. Esa noche encendí una vela y agradecí. No por su visita, sino por mi propia evolución, porque por fin había aprendido a quedarme donde me quieren, y no donde me lloran. A veces las lágrimas no son de amor, son de arrepentimiento. Y eso, por más que duela, no es suficiente para cambiar el destino de una madre que aprendió a elegirse. Nunca pensé que la felicidad pudiera encontrarse en los gestos simples, pero aquella casa de madera, con pintura descascarada y olor a pan tostado, se convirtió en mi refugio. Esteban no hablaba mucho, y eso me encantaba, porque su silencio era acogedor, no lleno de reproches. Con él, por fin, no necesitaba justificar mi existencia, solo respirar. Cada mañana, al abrir la ventana, el sol me acariciaba como si también supiera mi nombre. Plantamos flores juntos, girasoles, jazmines y unas margaritas que me recordaban a mi infancia. Ver la tierra abrirse para recibir vida me enseñó que yo también podía hacerlo. Podía volver a abrirme, florecer, incluso después de todo. En la cocina compartíamos recetas viejas y risas nuevas. A veces, él contaba historias de su taller, de muebles que construía con amor, no con ambición. Yo escuchaba fascinada. Ese joven que fue despreciado por no tener un título, tenía un alma noble, fuerte y sabia. Más sabio que cualquiera de mis otros hijos juntos. Una tarde me trajo una silla que había construido para mí. «Para que descanses como mereces, mamá». Fue la primera vez que me llamó así desde que volvió a mi vida. Me senté en ella y sentí una paz que no venía de los muebles, sino del corazón. Esa palabra, mamá,
Me devolvió algo que creí haber perdido para siempre. Ya no me importaban los autos lujosos, las cenas con cubiertos de plata, ni las herencias en números. Había descubierto otra riqueza, la de ser vista, cuidada, celebrada en lo cotidiano. Esteban no me dio joyas. Me dio café caliente, mantas tibias y abrazos largos. Me dio lugar, me dio familia. Y eso vale más que cualquier testamento. Los domingos eran nuestros favoritos. Él tocaba música suave mientras cocinaba, y yo escribía cartas que no pensaba enviar. A veces hablábamos del pasado, a veces llorábamos, pero ya no por tristeza, sino por gratitud, porque estábamos vivos, porque aún teníamos tiempo, porque, al final, el amor había ganado. Una vecina me invitó a dar charlas en un centro comunitario, a compartir mi historia con otras mujeres mayores que se sentían olvidadas. Y por primera vez, mi voz no tembló. Les hablé de dignidad, de amor propio, de renacer después del abandono. Vi lágrimas en sus ojos y entendí. Mi dolor se había convertido en puente. El día que cumplí 70 años, Esteban organizó una cena sorpresa. Vinieron niños, vecinas, hasta la señora de la panadería. Me cantaron, me abrazaron, me regalaron flores que no venían con segundas intenciones. Y allí, frente a una torta casera y velas encendidas, hice un deseo: nunca volver a perderme a mí misma. Por las noches salgo al jardín con una manta y una taza de té. Miro las estrellas, escucho los grillos y siento la vida pasar con suavidad. Ya no tengo miedo. No necesito saber qué vendrá mañana, porque hoy estoy completa. Estoy en paz. Y eso que nadie puede quitarme, es mi verdadera herencia. Y así, en esta casa sencilla donde aprendí a respirar de nuevo, descubrí lo que muchos nunca aprenden: que la felicidad no se mide en herencias, sino en presencia. Que no hay mayor triunfo que vivir sin arrepentirse de haber amado, incluso cuando el amor no fue devuelto. Porque elegirme a mí fue mi mayor acto de amor.